Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 16, del 1 al 4. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Vamos a hablar de la ofrenda. Es el mensaje que el Señor, que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Y vemos aquí que es algo que toda iglesia debe hacer, precisamente, como dice este pasaje, debe serlo en forma permanente. Y así como lo había escrito a otras iglesias, como Galacia, también lo pide que se hagan en la iglesia de Corinto. Y seguramente lo habían dejado de hacer por parte de indisciplina, seguramente. Y cuando nos hablan de ofrenda, siempre pensamos solamente a veces en la parte económica, porque es creo que donde más le duele al ser humano. Esa parte siempre decimos, no, es secundario, pero a veces se nos... cuando está en medio de una situación, a veces preferimos que no nos toque ese tema del dinero. Como digo, a veces le damos más valor a lo que no tiene valor, que es la parte económica. El Señor sabe por qué lo dice. Y creo que es algo que también nos quiere tratar a nosotros para que no tengamos ese tipo de problema. Y tiene que ver mucho con el tema también de mañana, así que, como digo, el Señor nos va llevando de la mano a cada cosa que quiere que nos vayamos preparando y que entendamos qué es lo que verdaderamente Él quiere. Y vamos a recordar un pasaje en 1 Corintios 9. Está un poquito pequeño el texto, pero ustedes tienen su Biblia ahí para que lo vayan mirando allá. No me dio tiempo de aumentar los textos para que se viera mejor. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen el derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Y Pablo es muy honesto en esto. Definitivamente, cada vez que se habla de dinero, se forman divisiones, se forman conflictos, siempre se duda si está bien dar ofrenda, si no es necesario dar ofrenda, de qué viven los pastores. Y es muy enfático en este tema, Pablo, diciendo que él mismo voluntariamente decidió no cobrar por sus servicios, más bien trabajar. Sin embargo, como dice, a veces nos fijamos en lo material más de la cuenta en vez de valorar lo espiritual. Como él decía, nosotros sembramos algo espiritual, que es lo más valioso que podemos tener en la vida, recibir el mensaje del Señor, y también, como él lo aclara, tiene derecho las personas que viven pregonando el Evangelio y que están dedicados tiempo completo a este servicio, podrían tener derecho y deberían tener derecho a que te den ofrendas para mantener este tipo de personas. Pero él, como dice, voluntariamente no pidió este derecho con tal de no ser obstáculo y que no recibir críticas en este tema. Y aquí nos muestra un principio también que tiene que ver con la unidad. ¿Y por qué digo que tiene que ver con la unidad? Porque estos ofrendas que Pablo pedía no eran para él, eran precisamente para los judíos. Y es bien interesante ver esto aquí, como nos puede servir más bien de un vínculo de unidad cuando uno da por otras personas necesitadas. Pablo le está hablando a la gente gentil, a gente que no era judía,
Algunos eran judíos, pero muchos no, y ese era el ministerio que él tenía, era hablar a los no judíos. Y sin embargo pedía precisamente ofrendas para mostrar el amor a gente que también lo criticaba a él, que lo juzgaba a él, que no estaba de acuerdo que el evangelio se fuera a la parte gentil. Y esto nos servía para mostrar el amor que debe haber entre la familia de Dios, entre que los que tienen le ayuden a los que no tienen en momentos de dificultad. Ellos estaban pasando un momento de dificultad, precisamente los primeros cristianos, que muchos o la mayoría eran judíos, y ahí era donde precisamente ellos estaban pasando mayores dificultades, y también tenían un periodo de hambre en esa región, de muchas dificultades económicas, y además con la persecución por ser cristianos. Y aquí a los que estaban un poco más libres, que tenían menos hambre y menos persecución, pues eran las personas indicadas para compartir lo material también y cubrir las necesidades materiales. Y es algo que es muy, que debe ser también en la iglesia actual, precisamente que en vez de buscar las diferencias entre diferentes iglesias, la ofrenda nos ayude a ayudar a los necesitados, y esto ser un vínculo de unidad o una muestra de unidad entre las diferentes iglesias. Miremos la iglesia de Gálatas, o en la carta de Gálatas, precisamente a que se refiere Pablo. En este pasaje, en Gálatas 2, del 9 al 10. Dice así: en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Y aquí tendríamos que recordar precisamente en este momento lo que él también recibió. Pablo fue también benefactor de esas ayudas de los que eran considerados columnas del evangelio, esos grandes hombres que el Señor había escogido, y ellos también habían apoyado a Pablo en su momento, a pesar de que tenían diferencias. Como digo, llegaron a acuerdos, y él recuerda con mucho cariño este tema. Quiero llevarlos a 2 Corintios 8:9, es un pasaje que nos recuerda muchas cosas en este tema, pero no lo vamos a leer ahorita. Son 2 capítulos que son extensos, pero es bueno que lo revisen en casa para que entendamos un poquito más este tema de las ofrendas, pero no quiero abarcarlos en este momento por lo extenso del texto. Pero quiero enfocarlos en 2 versículos, el versículo 13 y el 15, y nos habla de un principio de igualdad también. Entonces tenemos un principio de unidad y un principio de igualdad. Dice: no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Y eso es un mensaje que Pablo siempre insiste. Es una fórmula que el Señor ha dispuesto para precisamente las personas que les sobra recursos puedan apoyar al que le falta. Esto no está hablando de un comunismo como tal. Simplemente está buscando de que la persona no se enriquezca más de la cuenta, porque sabemos que lo puede llevar a la arrogancia, a otro tipo de pecados. Pero como hemos visto, tampoco el Señor desea que su pueblo pase necesidad y pase hambre. Siempre busca que haya las necesidades básicas cubiertas de todo su pueblo. Y es una fórmula que el Señor ha dicho que precisamente el que tenga comparta con el que no tenga, y así haya una forma de que no se enriquezca más de la cuenta, ni que otro pase más necesidad de la cuenta, sino que tendamos siempre a estar en cierta igualdad. Sin embargo,
El bien material, como ven aquí, la abundancia de los bienes, debe servir para el bien espiritual. Lo principal es lo espiritual, y el Señor lo establece en forma muy clara en todos los aspectos. Siempre lo espiritual es lo que Él pone de primeras, y lo material de segunda. Sin embargo, precisamente por ser lo principal, lo espiritual, los recursos y todo deben ser destinados para apoyar la obra del Señor. Creo que no hay nada que valga tanto como la salvación de una persona, y todo lo que pongamos poner a su servicio, todos nuestros recursos deberían estar enfocados a apoyar la obra del Señor en todos los aspectos. Vayamos a 2 Corintios 8 del 1 al 5. Y digamos un ejemplo de lo que es la generosidad. Creo que es una iglesia, nos habla de una iglesia donde fue evidenciada la generosidad y siempre fue ejemplo, y es las iglesias de Macedonia. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Y aquí creo que este ejemplo es muy elocuente de lo que es la verdadera generosidad. Uno es generoso no porque le sobre las cosas, y aquí lo evidencia de forma muy clara con esta iglesia. Ellos eran generosos a pesar de su escasez. Eran ricos en generosidad, pero pobres en recursos. Sin embargo, eran felices, se gozaban ayudando a los que no tenían. Y es una característica de la iglesia de Dios, que da con alegría, con gozo, no porque le sobre, como les decía, sino en medio también de la necesidad. Y creo que es una de las fórmulas que el Señor nos muestra en ese pasaje, es cómo hallar el gozo, precisamente. Creo que una de las cosas que más nos deben dar alegría al corazón es poder dar de lo que hemos recibido. Creo que todo el que ha experimentado es en algún momento de generosidad, creo que ha vivido lo que es el gozo del Señor, que se goza más, se confirma que se goza más cuando se da que cuando se recibe. Es bueno recibir, nadie ha dicho que no, pero definitivamente cuando Dios nos da el privilegio de ayudar a alguien, nos da ese sentimiento de gozo que solamente da Él. Y como vemos aquí, es una iglesia que le cuesta, que, como digo, está en serias necesidades, y en medio de esa necesidad es cuando el Señor también nos toca y nos habla de que demos una ofrenda sacrificial. Cuando hablamos de iglesias, de ofrenda sacrificial, precisamente es eso que nos cuesta dar. Cada quien, el Señor a veces nos pone cosas para desprendernos, algo que de verdaderamente disfrutamos o que queremos, y es lo que el Señor valora. El Señor valora precisamente no cuando damos lo que nos sobra, sino lo que definitivamente nos cuesta dar. Y eso precisamente es lo que es la adoración. La adoración no es simplemente decir o cantar canciones, o como mucha gente a veces confunde, precisamente es entregar lo que más nos dificulta. Habilitando un micrófono. Así que el Señor valora mucho cuando ofrendamos, como digo, lo que más nos cuesta. Y creo que todos, cuando recibimos algo, no por lo que el valor, lo que cueste en forma material, sino muchas veces lo que representa para el anterior poseedor. Y creo que son los regalos que más valora uno y que nunca olvida. Y el Señor sabe perfectamente qué es lo que a veces nos queremos aferrar
y que lo ponemos muchas veces por encima de nosotros o por encima de Él. Y eso precisamente es lo que nos pide. Lo vimos con el joven rico, hay muchos ejemplos en la palabra del Señor, que precisamente el Señor lo hace no para lastimarnos, no para afectarnos, sino al contrario, para liberarnos de esas cosas que nos atan y que si decimos precisamente que el Señor es lo principal para nuestras vidas, pues tenemos que darle absolutamente todo. Y el Señor no es para, como digo, para martirizarnos, ni mucho menos, es para darnos libertad en ese aspecto y para que demostremos que verdaderamente es lo principal para nuestras vidas, y eso es adoración. Eso es lo que el Señor nos pide, que adoremos y que lo pongamos a Él por encima de las cosas. Sabemos que Él paga muy bien todos esos sacrificios y simplemente lo hace por el bien nuestro. Filipenses 4:18 dice: yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido a Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y Pablo nos da la evidencia aquí precisamente cuando él también recibió ofrendas de ayuda en momentos de dificultad. Sabemos que Pablo pasó todas las circunstancias difíciles, económicas, físicas, de persecución, y muchas veces precisamente Dios le proveyó a través de los hermanos de otras iglesias, y como decía ahí, recibía mucho más a veces de lo que necesitaba, pero lo muestra como lo dice él: cada vez que ayudamos a alguien le estamos ayudando a Dios. Y él lo evidenciaba así cuando veía que a veces iglesias con dificultad lo apoyaban, decía que era un sacrificio que Dios aceptaba con mucho agrado. Y ver ese apoyo a la obra de Dios es algo que el Señor reconoce y premia también. Pero ¿qué es lo que más valora precisamente, o qué es lo que más valoramos nosotros? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Son las cosas materiales o es precisamente un privilegio moral y espiritual? Cada vez que damos algo, como digo, lo tenemos que ver como un privilegio. Cada vez que el Señor nos permite apoyar su obra, apoyar a alguien, a uno de sus hijos, a uno de sus ovejas, donde quiera que estén, lo debemos ver no como una obligación. El Señor no quiere que lo tomemos como una obligación, sino como un privilegio moral y espiritual. Y así lo tenemos que sentir, y lo tenemos que ver cada vez que nos da la oportunidad de ayudar a alguien que nos pone en el camino. Debemos ser agradecidos con el Señor, darle la honra a Él de que nos permite y nos permite ayudar y nos utiliza para su obra. Él no quiere que hagamos absolutamente nada por obligación ni por temor de que nos va a castigar. Sin embargo, como dice, siempre espera de nosotros es un corazón agradecido, un corazón dispuesto a darse y a dar. Y quiero que miremos el versículo 5. Nos habla precisamente de que tenemos que consagrarnos de forma personal. Esto, no, como digo, la mayor ofrenda que podemos darle al Señor es nuestra vida misma. Es algo que el Señor desea y es lo que el Señor valora. Que no tanto las cosas materiales, sino nuestra vida misma. ¿Y por qué lo llevo a este punto? Precisamente porque a veces no nos damos cuenta de cómo idolatramos cosas. Cada vez que ponemos el tema en el dinero, que no queremos o que queremos guardarlo, estamos en la avaricia. Si no queremos compartirlo con otro, estamos en egoísmo. Y cuando solamente estamos pendientes de las cosas materiales, pues estamos en un materialismo y estamos poniendo nuestra vida en función de esas cosas. Y eso se llama idolatría, es lo que el Señor evita en nosotros y quiere librarnos de esa
de que adoremos a otros dioses con nuestro tiempo, con nuestras actividades, con nuestro trabajo. Y por eso en este pasaje que leemos de 1 Corintios 15 nos habla de dar y dar, pero en forma personal, como decía ahí. Este pasaje es muy explícito de que cada uno debe hacer una reserva en forma sistemática, continua, constante y también proporcional a lo que cada uno ha recibido. Así que el Señor nos dice que debe ser una práctica de esta época de gracia. A veces no es solamente decimos, bueno, no está hablando del diezmo, no estamos hablando de lo que se practicaba en el Antiguo Testamento para el templo, pero está diciendo todas las iglesias. Ahora la iglesia es viva, está en forma universal, está en todas partes, está en cada uno de nosotros, y el Señor nos insiste que debemos precisamente hacer una reserva permanente en nuestra economía para la obra del Señor. Esto, como dice, nos debemos entregar en forma personal, haciendo una reserva material también. Entonces, esa es la instrucción que Él da, que sea que cada uno conserve una proporción de sus ingresos, y como dice, en forma proporcional. No está diciendo que hay un monto fijo, simplemente de acuerdo a sus ingresos, de forma a sus posibilidades, esté haciendo una reserva para la obra del Señor. No nos dice que se haga mensual, semanal, simplemente a medida que nos llegan los ingresos, hacer una reserva, un depósito para la obra del Señor. ¿A quién se le debe dar la ofrenda? También nos habla en este pasaje. En este caso está precisamente mirando que haya buenos administradores de sus recursos. En 2 Corintios 8, 16, 22 nos habla precisamente de algunas características que debe ser el que recibe estos dineros para el buen uso. Dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, pone ejemplo a Tito, la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Algunos dicen que esa propia voluntad incluía sus propios recursos. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ello les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente y ahora lo es, aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. Entonces Tito era un ejemplo precisamente de una persona diligente que tenía ese reconocimiento, no solamente de parte de Dios, no solamente agradaba a Dios, sino agradaba a los hombres por su integridad. Y eso debe ser algo que debe estar uno atento a ese tipo de personas, quién administra los dineros, quién usa los dineros adecuadamente y quién lo hace sin ningún interés personal. Muy diferente a veces lo que pasa en muchas iglesias, que a veces se busca vivir del Evangelio y enriquecerse a costa del Evangelio. Aquí el Señor nos pone en forma muy enfática las características de lo que es un buen cristiano, de lo que es una persona trabajadora, diligente, que no tiene ningún interés en algo personal, sino más bien el deseo, como dice, ardiente de servir a los demás, de ayudar a las demás personas. Y esto es lo que se llama una persona consagrada al Señor, una persona que es temerosa de Dios, que es responsable, que consagra sus bienes también, y eso quiere decir guardar, ahorrar, invertir, que se goza con el dar y que está pendiente de suplir las necesidades de los hermanos.
Esto debe ser una característica de persona consagrada también al Señor. Es lo que el Señor nos habla. Y quiero llevarlo a la palabra precisamente consagrar, que es la palabra kadash en hebreo, que quiere ser, ser limpio, apartarse, tiene que ver con precisamente sacerdocio dedicado al Señor, y entre ellos también se encontraban los nazarenos. Y eso es lo que el Señor busca en los hombres que precisamente se llaman cristianos, personas que están dedicadas a llevar el buen nombre del Señor. Como le decía, a veces es de mucho más valor la honra que las cosas materiales. La honra no tiene precio. Y eso es lo que el Señor está atento a, que la gente valore más su honra que cualquier dinero, cualquier cosa que pueda ganar. Y creo que todos los cristianos debemos estar enfocados en eso, de que uno deje buena honra a sus hijos. Estos días lo hablaba también con Daniel, hablando de Raimundo. Creo que no hay mejor herencia de un padre que le deje una buena honra a sus hijos. Creo que lo más grato que uno puede recibir de un padre es ese ejemplo, y como digo, ninguna herencia, por muy rica que sea en cosas materiales, puede llegar a igualar el hecho de que alguien hable bien de lo que fue un padre. Y todos los padres deberíamos estar enfocándonos a eso, de más bien no pensar tanto en dejar en una herencia material, sino en dejarle una herencia espiritual y un buen nombre por el buen uso de las finanzas, de que no dejan deudas, de que no deja haciendo malos negocios, de que pueda dejar de pronto haberle robado a alguien y que alguien pueda dudar de la honestidad de la persona. Y eso precisamente es consagrarse para el Señor, hacer todo conforme a lo que el Señor manda, y tener la confianza no solamente de Dios para ser buen administrador de sus cosas, sino de los hombres también en la parte financiera. Y es lo que el Señor busca en sus sacerdotes, como digo, en todo hombre de casa busca que sean de esa manera. Y quiero llevarlos a Éxodo 13, 1 y 2, cuando nos habla precisamente de esa consagración a sus hijos o a las personas. El Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Y aquí vemos cómo el Señor escoge que el primogénito sea consagrado para él y que a él le pertenece. Sin embargo, muchos primogénitos desobedecieron, muchos primogénitos no siguieron sus ordenanzas, no fueron obedientes, y él en un momento decide cambiar esta consagración precisamente. Y lo vemos en Éxodo 19, del 5 al 6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comuníqueles todo esto a los israelitas. Y así escogió al pueblo de Israel para ser consagrado para él, para que eran testimonio de obediencia. No solamente, como digo, el que naciera primero, sino ya como pueblo hizo esta claridad y los consagró a ellos siempre y cuando fueran obedientes. Y aquí vemos que la obediencia es algo fundamental para ser consagrado como sacerdote, como administrador de las cosas espirituales del Señor, así como lo hizo Pablo también. Fue consagrado precisamente por su obediencia, por su fidelidad al Señor. Y vemos en Éxodo 32, 29. Dice: entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra
de sus propios hijos y hermanos. ¿Y a quién se refiere aquí en este pasaje? Y vemos aquí cómo se pierde también esa bendición, esa consagración que ya tenían. Está refiriéndose precisamente a la tribu de Leví, que fue la tribu sacerdotal. Aquí vemos el pasaje cuando ellos se van a buscar a otros dioses, a buscar hacer idolatría. Y a eso es lo que me refería precisamente cuando uno se vuelve tacaño, cuando se vuelve materialista. Está también haciendo idolatría, y el Señor le quita su consagración, su bendición a los hijos cuando puede ser primogénito o cualquier otro hijo cuando precisamente decide desobedecerlo. Así que estos precisamente se fueron contra sus hermanos, fueron celosos en ese aspecto porque preferían servirle al Señor y no a las cosas materiales, que es lo que la gente buscaba. Y así hizo a la tribu de Leví. Perdón. Esto está pasando. Números 3:12 dice: yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos. ¿Y qué hizo que ellos fueran precisamente así? Era precisamente que ellos eran celosos de las cosas del Señor. Y es lo que nos habla aquí precisamente en este pasaje con las cosas materiales que debemos poner al servicio de las cosas materiales para el Señor y no el Señor para las cosas materiales. Son dos cosas completamente distintas y eso es lo que Él busca, precisamente a los que son celosos de las cosas para poner al servicio al Señor, son los que Él escoge para que sean sus consagrados, sus bendecidos. Primera de Pedro 2:9, y con eso terminamos, dice: porque ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor, como dice, nos ha escogido a nosotros, nos ha escogido a los gentiles. Cuando los primogénitos y así el pueblo de Israel también se va por otras cosas diferentes a Él, cuando no obedecen su palabra, pues precisamente nos ha escogido a nosotros como gentiles, se puede decir como que somos los segundos, sencillamente porque creemos y obedecemos su palabra, nos da ese título de sacerdocio y nos consagra para su obra. Esto tiene que precisamente que ver con la ofrenda. Es lo que busca personas que quieran entregarse en forma completa al Señor. Y eso tiene que ver con lo que va a suceder mañana. Como les decía, son temas que el Señor ha puesto precisamente, los ha escogido para que los tratemos precisamente en una fecha tan especial como el día de mañana, precisamente cuando hay una consagración, una ofrenda al Señor. Lo que busca precisamente es ese arrepentimiento, que busquemos el perdón, que busquemos que lo que fallamos para que le sirvamos de mejor manera. No hay mejor ofrenda que esa, que sean nuestras propias vidas queriéndole servir y dedicarse a su obra. Que seamos consagrados por parte de Él, reafirmados que como una ofrenda agradable, como decía, son pasos que hay que dar antes de llegar a su presencia. Que el Señor nos viva recordando precisamente, ese es el sacrificio, como les decía, el holocausto, la expiación. Se puede decir que hay que pagar, es dejar todas las obras que a Él no le agradan, ofrendarle nuestras vidas en forma completa al Señor para que Él nos haga victoriosos, podamos vivir esa vida de luz. Como decía, no hay esa luz, es algo muy especial que el Señor ha permitido que nosotros seamos, que reflejemos lo que Él es y que podamos mostrarle a la gente una esperanza, un tipo de vida como la que le agrada, para que reciban todas las bendiciones de parte de Él. Así que tiene que ver, como les decía, con lo que vamos a hablar mañana sobre el día del perdón, del día de la expiación,
que incluye un pago, en el sentido de que el Señor espera una ofrenda de nosotros, pero que seamos nosotros mismos. No hay nada que pueda suplir eso. Eso no quita, como digo, que tengamos que ofrendar en forma material para ayudar a los necesitados, pero a Él no necesita cosas materiales. Él lo que desea de nosotros es nuestra propia vida en forma completa, que nos sujetemos a sus ordenanzas, a sus mandamientos, a su ley, pero que administremos esa gracia que nos ha dado Él para bendecir a otros. Que no simplemente nos quedemos con acaparar, sino que también tengamos ese principio de igualdad, de unidad con las demás personas, que las personas puedan sentir esa gracia, todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros, que puedan compartir lo mismo, y es estar dispuestos a darnos para Él, para el servicio de Él, y como le decía, quitar esas tinieblas, esa oscuridad que la gente vive, poniendo todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos al servicio de Él. Esa es la verdadera adoración que podemos darle a Él, y eso es lo que Él espera de parte de nosotros. Así que creo que esa es la antesala de lo que el Señor nos va a hablar mañana. Todas las maravillas que Él tiene preparada para nosotros, siempre y cuando seamos obedientes, creyentes en Él, y estemos dispuestos a compartir con tanta persona que necesita no solamente cosas materiales, sino cosas espirituales, como digo, que es de mucho más valor.